Carlos Alberto Montaner nació en Cuba y fue, junto con su familia, cuando era muy joven, uno de los opositores a la dictadura de Fulgencio Batista. Posteriormente se vio obligado a abandonar la isla y empezó una vida interesante, una vida con una serie de anécdotas, siempre en lucha por la libertad. Carlos Alberto Montaner es escritor y ha participado en obras como El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y Fabricantes de Miseria, junto con Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo. También Las Raíces Torcidas de América Latina, que es este libro que tengo yo aquí, que lo acaba de publicar, así como esta autobiografía Sin ir más lejos. Este pasado 14 de octubre recibió el reconocimiento Una vida por la libertad que otorga Caminos de la Libertad de Grupo Salinas. Y para mí es un privilegio recibir a un periodista, un escritor a quien admiro profundamente. Carlos Alberto Montaner, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Cuéntanos, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cuál fue la Cuba que viviste? Sé que eras contrario, junto con otros miembros de tu familia, a la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Dónde llega la decepción cuando cambia el régimen y llega Fidel Castro? Bueno, muy poco después de la fuga de Batista, cuando alguien me dice, que es un profesor mío de matemáticas, me dice que este señor fue viceministro del gobierno de Fidel Castro en educación, y me dice que no hay duda de que eso va hacia el comunismo y que además él respalda, y me dice una cosa muy importante, me dice: todas las personas en Cuba van a tener que tomar una decisión de enfrentarse o de apoyar al régimen. Bueno, yo decidí, no solo comuniqué, por supuesto, que lo que me iba era a enfrentar al régimen. ¿Por qué? Bueno, yo era un muchachito de 15 años en ese momento, pero había tenido la influencia de la revista Bohemia, que había publicado unos reportajes muy impresionantes sobre la revuelta en Hungría, que a mí me pareció dramático que los soviéticos entraran ahí con los tanques y mataran a todo el mundo. En fin, fue la revuelta del 56, del si no mal. 56, finales del 56. A partir de eso fui con ojos muy críticos viendo los fusilamientos y la instauración del comunismo. Entonces me pareció que era importante enfrentarse a ese sistema. En México y en Latinoamérica vemos que una serie de políticos importantes, mandatarios incluso, políticos muy relevantes aquí en México, festejan a Che Guevara el aniversario de su muerte y lo consideran un héroe de la libertad. ¿Tú qué nos puedes decir? Que era todo lo contrario a un héroe de la libertad. Incluso durante el adiestramiento que ocurre aquí en México, de toda la gente que desembarca en el Granma, el Che era partidario de la eliminación de ese foco de libertad que existió en Hungría, que fue precisamente en el momento en el que ellos estaban preparándose para desembarcar en Cuba. El Che era, hay que decirlo porque lo dice él, era un criminal. ¿Él dice que era un criminal? Claro. Él dice, hay una carta del Che a sus padres donde dice: he encontrado que disfruto en matar. Y luego dice, en un famoso texto que se conoce y que se ha divulgado mucho, que un revolucionario debe ser una perfecta máquina de matar. Bueno, el Che, que era una perfecta máquina de matar, y fusiló cientos de personas en la cabaña al principio de la revolución, y disfrutó aquel rol de matarife. Pero Carlos Alberto, además, hoy nos presentan al Che como un defensor de las libertades individuales, de la comunidad gay, por ejemplo, y era todo lo contrario. Es todo lo contrario, era enemigo de los gays y de los homosexuales, y lo decía además. Él no tuvo ninguna responsabilidad en la creación de la UMAP,
que fueron las unidades militares en donde metieron a los homosexuales y a los creyentes y qué sé yo. Pero sí tuvo una responsabilidad en dirigir dentro de la revolución el grupo de personas que, como Fidel, Raúl, el Che, eran pocas personas, Augusto Martínez Sánchez, que creían en que había que eliminar a esa gente que funcionaban de acuerdo con los parámetros de la sociedad burguesa cubana. Entonces, era un tipo realmente peligroso. ¿Y Fidel Castro? Fidel Castro igual, Fidel Castro igual. Hay testimonios de Fidel Castro, además textos dichos y hay grabaciones de él donde no es que se oponga, es que amenaza a los homosexuales de tener esa conducta contraria a la revolución. La considera una conducta burguesa, recuerdo. Burguesa, claro, claro, claro. Y Raúl igual. Raúl igual. ¿Cuándo decides marcharte de Cuba? Pero yo no decido marcharme de Cuba. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. Yo fui detenido junto con otros estudiantes. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años en ese momento. Y eso me salva de que me fusilen. El que te detuvieran. Que me detuvieran antes de los 18 años. Porque todavía existía la dualidad de la ley, digamos, burguesa, que prohibía que se fusilara a un muchacho de 18 años, de 17 años. Me condenan a la cárcel, me escapo de una prisión de menores y me asilo en una embajada. Quiere decir que yo realmente no tenía intención de irme de Cuba, pero los que sí tenían intención de separarme de la sociedad era el gobierno cubano. Con el paso del tiempo te has convertido en un escritor, en un periodista, pero no fue fácil. Tengo, de hecho, entendido que para pagarte tus estudios posteriormente vendiste enciclopedias, eso me lo has contado. Como sabes que yo hacía enciclopedias, a mí me llamó poderosamente la atención. Cuéntame esa anécdota. Pero tú hacías la enciclopedia británica. Yo hacía la enciclopedia británica, yo era la el director. vendía. Sí. Yo la vendí en Miami para sobrevivir y para estudiar. Y aquello fue muy interesante porque yo tuve éxito como vendedor. Me enseñaron, me adiestraron bien como vendedor y eso me permitió sufragarme los estudios y pasar a lo que yo quería hacer, es decir, un escritor, y tratar por todos los medios de escapar del destino de un vendedor por una parte y de un profesor también. Yo no quería ser profesor. ¿Cómo te defines políticamente? Un liberal. Un liberal. ¿Qué significa ser liberal? Porque hay muchísimos usos y mal usos del término. Bueno, para mí ser liberal es colocar la libertad por encima del resto de los valores. Yo creo en la justicia social y creo en la superación de los más pobres. Todo eso es verdad, pero la libertad individual me parece que es el valor que debe primar en una sociedad. ¿Qué es lo que distingue precisamente a los liberales? De la misma manera que los democristianos o los socialdemócratas colocan a la cabeza de sus valores la justicia social o la división de los recursos entre el conjunto de la sociedad, los liberales ponemos la libertad por encima de todo. Y yo creo que esa es la clave. Uno de los libros más sonados en los que has participado como escritor es el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. ¿Quién es el perfecto idiota latinoamericano? Bueno, llegamos a la conclusión de que éramos nosotros. Sí, ¿por qué? A ver, cuéntame. Porque después es decir, en los años 90, cuando termina la Unión Soviética y cuando desaparece el comunismo como una especie de referencia política, sin embargo, sobrevive la idea del colectivismo,
Yo recuerdo un amigo que me decía que en esa época fue a dar una conferencia en Bolivia. Y en Bolivia le esperaba un letrero que decía: el marxismo ha muerto, viva Trotsky. Quiere decir que no había forma humana de erradicar una creencia que está basada esencialmente en las ideas populistas. ¿Por qué no ha tomado raíces en Latinoamérica el liberalismo cuando finalmente parecía triunfante allá en el siglo XIX? ¿Por qué vemos gobiernos autoritarios, gobiernos que intervienen constantemente en la economía y que empobrecen a sus ciudadanos? Bueno, precisamente por lo que dices tú, Sergio, en el siglo XIX las revoluciones se hacen desde principios liberales, pero el poder no se ejerce con principios liberales. Eso es la época de los caudillos y de los militares que dan golpes y de las personas que dirigen el conjunto de la sociedad de una manera brutal, y eso no tiene nada que ver con el liberalismo. ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes, a aquellos que piensan que la liberación de una sociedad tiene que venir de tener un gobierno que intervenga en la economía y que cree una sociedad más igualitaria, aunque se violen derechos individuales? Eso nunca conduce ni a la libertad y generalmente no conduce ni siquiera al perfeccionamiento del desarrollo económico de esa sociedad. Eso lo que conduce es al exilio, a la dictadura, al desastre. Incluso cuando tienen éxito económico, pero se produce un descalabro social, hay una reversión de todo ese éxito económico, que lo vimos en el caso de Venezuela, por ejemplo. Carlos Alberto Montaner, ganador del reconocimiento Una Vida por la Libertad de la organización Caminos de la Libertad de Grupo Salinas. Gracias por estar con nosotros. Pues sí, pero en este momento estoy simplemente entrevistándote. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Carlos Alberto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa. Se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.